La noche caía sobre la ciudad, pero en la lujosa mansión de los Albuquerque, las luces brillaban con una intensidad casi cegadora. Era el cumpleaños número 60 de Roberto Albuquerque, el magnate más influyente de la región, y todos los que eran alguien en la alta sociedad estaban allí para celebrarlo. El aire estaba cargado de perfumes caros, risas afectadas y el tintineo de copas de cristal llenas del champán más fino. En el gran salón principal, decorado con arreglos florales exquisitos y candelabros de oro, la crema innata de la sociedad se mezclaba en un baile de egos y apariencias. Mujeres con vestidos de diseñador y joyas deslumbrantes se movían con gracia estudiada, mientras hombres en trajes hechos a medida discutían negocios y política en voz baja, cada uno tratando de impresionar al otro. En medio de todo este esplendor, una figura se movía como un fantasma, casi invisible para los demás invitados. Carolina, la hija menor de Roberto Albuquerque, se deslizaba entre los grupos de personas, tratando de pasar desapercibida. A sus 25 años, Carolina era la antítesis de lo que se esperaba de una hija de Roberto Albuquerque. Mientras sus hermanas, Beatriz y Valentina, resplandecían como estrellas en el centro de la atención, Carolina se sentía como un lunar en el rostro perfecto de la familia Albuquerque. Beatriz, la mayor de las hermanas, de 30 años, era la viva imagen de la elegancia y el éxito. Con su cabello rubio perfectamente peinado y su vestido de diseñador que abrazaba sus curvas, era la sensación de la fiesta. A su alrededor, un grupo de admiradores reía de cada una de sus ocurrencias, pendientes de cada movimiento de la heredera Albuquerque. No muy lejos, Valentina, de 28 años, conversaba animadamente con un grupo de empresarios. Su inteligencia aguda y su belleza morena la hacían destacar en cualquier reunión de negocios. Esta noche, con un traje pantalón que gritaba poder y sofisticación, Valentina era la imagen perfecta de la mujer moderna y exitosa. Y luego estaba Carolina. Con su vestido sencillo y su cabello castaño recogido en un moño simple, parecía desvanecerse en el fondo. No poseía la belleza deslumbrante de Beatriz ni el carisma magnético de Valentina. Era simplemente Carolina. La hija de la que nadie hablaba en las fiestas, la que no aparecía en las portadas de las revistas de sociedad. «Y mira nada más a Beatriz», exclamó una invitada cerca de Carolina, sus ojos brillando de admiración. «Es la viva imagen de su madre. Qué afortunado es Roberto de tener hijas tan hermosas». Carolina sintió que su corazón se encogía. Sabía que no estaba incluida en ese cumplido. Con un suspiro apenas audible, se escabulló hacia el balcón, buscando un respiro del sofocante ambiente de la fiesta. El aire fresco de la noche la recibió como un bálsamo para su alma herida. Desde aquí, podía ver los jardines exquisitamente cuidados de la mansión, iluminados por farolillos estratégicamente colocados. La música y las risas de la fiesta llegaban amortiguadas, como si pertenecieran a otro mundo. Carolina se apoyó en la barandilla de mármol, permitiendo que sus pensamientos vagaran. ¿Cuántas veces se había sentido así? ¿Cuántas fiestas, eventos y cenas familiares había pasado sintiéndose invisible, insignificante? Desde que tenía memoria, siempre había sido la otra hija, la que no encajaba en el molde perfecto de la familia Albuquerque. Recordó las innumerables veces que había intentado ganar la aprobación de su padre. Las buenas notas en la escuela, los premios en concursos de escritura, incluso su título universitario con honores. Nada parecía ser suficiente para Roberto Albuquerque. Siempre había una mirada de decepción en sus ojos cuando la veía, como si Carolina fuera un recordatorio constante de algún fracaso que solo él conocía. Desde las sombras del balcón, Carolina observó a través de los ventanales cómo su padre, el gran Roberto Albuquerque, se movía entre los invitados. Alto, imponente, con su cabello plateado perfectamente peinado y su traje impecable, era la imagen viva del éxito. Su risa resonaba por el salón, y cada persona con la que hablaba parecía beber de sus palabras como si fueran el elixir de la vida misma. ¿Alguna vez la miraría a ella así? Con ese orgullo que brillaba en sus ojos cuando hablaba de los logros de Beatriz o de la inteligencia de Valentina. Carolina dudaba que ese día llegara alguna vez. Sumida en sus pensamientos, no notó que alguien más había buscado refugio en el balcón. Una voz suave la sobresaltó.
Parece que no soy el único que necesita un descanso de tanto brillo. Carolina se giró, sorprendida. Frente a ella estaba un joven que no recordaba haber visto antes. Alto, de cabello oscuro y ojos amables, le sonreía con una calidez que contrastaba con la frialdad de la fiesta en el interior. Yo, sí, supongo que sí, respondió Carolina tímidamente, no acostumbrada a que alguien le prestara atención en estas fiestas. El joven se acercó, extendiendo su mano. Soy Alejandro. Alejandro Montero. Acabo de mudarme a la ciudad y, para ser honesto, me siento un poco fuera de lugar en esta fiesta. Carolina tomó su mano, sintiendo una calidez inesperada en el contacto. Carolina Albuquerque. Y créeme, sé exactamente cómo te sientes. Alejandro alzó una ceja, sorprendido. ¿Albuquerque? Eres la hija de Roberto, sí, completó Carolina, esperando ver la usual mirada de decepción o desinterés que seguía a esa revelación. Sin embargo, Alejandro la sorprendió. Debe ser difícil crecer bajo esa sombra, comentó con empatía. Yo también sé lo que es sentirse diferente en tu propia familia. Sus palabras tocaron una fibra sensible en Carolina. Por primera vez en la noche, sintió que alguien realmente la veía, no como la hija fea de Roberto Albuquerque, sino como Carolina, una persona con sus propios sueños, miedos y luchas. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro sonrió con una mezcla de tristeza y humor. Digamos que no siempre fui el empresario exitoso que ves ahora. Mi familia, bueno, ellos tenían otras expectativas para mí. Querían que siguiera el negocio familiar, pero yo tenía otros sueños. Fue una batalla constante hasta que finalmente decidí seguir mi propio camino. Carolina lo escuchaba fascinada. Había algo en Alejandro, una autenticidad que contrastaba fuertemente con la falsedad que la rodeaba en estas fiestas. ¿Y qué haces ahora?, preguntó, genuinamente interesada. Tengo una pequeña empresa de tecnología, respondió Alejandro. Empezamos hace un par de años y, aunque ha sido difícil, estamos creciendo. Es por eso que me mudé aquí, para expandir el negocio. Mientras hablaban, Carolina sintió que una conexión se formaba entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró riendo, compartiendo anécdotas y olvidándose por completo de la fiesta que continuaba en el interior. Sin embargo, la burbuja de felicidad que se había formado alrededor de ellos estaba a punto de estallar. En el interior de la mansión, Roberto Albuquerque buscaba a su hija menor. Tenía planes para ella, planes que no incluían conversaciones íntimas con desconocidos en el balcón. Carolina, la voz de su padre resonó, interrumpiendo el momento. Te he estado buscando. Ven, hay alguien que quiero que conozcas. La sonrisa de Carolina se desvaneció instantáneamente. Miró a Alejandro con pesar. Tengo que irme, dijo, la tristeza evidente en su voz. Alejandro asintió, comprendiendo. Pero antes de que Carolina pudiera alejarse, tomó su mano suavemente. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó, sus ojos llenos de una esperanza que Carolina no había visto dirigida hacia ella en mucho tiempo. Eso espero, respondió Carolina, sorprendida por la fuerza de su propio deseo de volver a ver a Alejandro. Con una última mirada, Carolina se alejó, volviendo al mundo de lujos y apariencias del que había escapado momentáneamente. Pero mientras caminaba hacia su padre, sintió que algo había cambiado dentro de ella. El encuentro con Alejandro había encendido una chispa, una esperanza de que tal vez, solo tal vez, había más en la vida que ser la sombra en la familia Albuquerque. Alejandro la observó alejarse, una mezcla de emociones en su rostro. Había venido a esta fiesta esperando hacer contactos para su negocio, pero en su lugar había encontrado algo mucho más valioso. Mientras veía a Carolina desaparecer entre la multitud, supo que haría todo lo posible por volver a verla. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, pero para Carolina y Alejandro, el mundo había cambiado. En medio del brillo y el glamour, habían encontrado una conexión auténtica, un rayo de luz en la oscuridad de las expectativas y las apariencias. Y aunque no lo sabían en ese momento,
Ese encuentro fortuito en el balcón sería el comienzo de una historia que desafiaría todo lo que ambos creían saber sobre el amor, la familia y el valor de ser uno mismo. Los días siguientes a la fiesta de cumpleaños de Roberto Albuquerque fueron un torbellino para Carolina. No podía dejar de pensar en Alejandro y en la conexión que habían compartido durante esos breves momentos en el balcón. Su sonrisa amable, sus ojos comprensivos, la forma en que la había visto realmente, todo eso se repetía una y otra vez en su mente, como una película que no quería dejar de ver. Sin embargo, la realidad de su vida en la mansión Albuquerque no tardó en imponerse. La mañana después de la fiesta, Carolina se encontró sentada en el comedor familiar, rodeada por el lujo al que estaba acostumbrada pero que nunca había sentido realmente como suyo. El desayuno en la familia Albuquerque era siempre un asunto formal, incluso cuando eran solo ellos. Roberto presidía la mesa, como siempre, escondido detrás de su periódico mientras ocasionalmente daba sorbos a su café negro. Beatriz, impecablemente arreglada incluso a esa hora temprana, revisaba su teléfono con una sonrisa de satisfacción, probablemente leyendo los elogios sobre su aparición en la fiesta de la noche anterior. Valentina, por su parte, ya estaba inmersa en una llamada de negocios, hablando en voz baja pero con autoridad sobre algún contrato importante. Y luego estaba Carolina, revolviendo distraídamente sus huevos revueltos, sintiéndose más fuera de lugar que nunca. El recuerdo de su conversación con Alejandro hacía que todo esto pareciera aún más artificial, más sofocante. Carolina, la voz de su padre la sacó de sus pensamientos. Roberto había bajado su periódico y la miraba con una expresión que ella conocía bien, una mezcla de decepción y resignación. Necesitamos hablar sobre tu comportamiento de anoche. Carolina sintió que su corazón se aceleraba. ¿La habían visto con Alejandro? ¿Había hecho algo mal? ¿Mi comportamiento?, preguntó, tratando de mantener la calma. Roberto suspiró, como si el simple hecho de tener esta conversación lo agotara. Te presenté a varios caballeros anoche, Carolina. Hombres respetables, de buenas familias. Y tú apenas les dirigiste la palabra. ¿Tienes idea de lo importante que son esas conexiones para nuestra familia? Carolina sintió una punzada de culpa, seguida rápidamente por una ola de resentimiento. Claro, su padre solo se preocupaba por las conexiones, no por lo que ella quería o sentía. Lo siento, papá, murmuró, sin realmente sentirlo. No me sentía muy bien anoche. Roberto la miró fijamente, como si pudiera ver a través de su excusa. Bueno, espero que te sientas mejor pronto. Porque tenemos una cena importante esta noche. Gustavo Mendoza vendrá a cenar con nosotros. El nombre cayó como una bomba en la mesa. Incluso Beatriz levantó la vista de su teléfono y Valentina hizo una pausa en su llamada. Gustavo Mendoza era uno de los empresarios más ricos y poderosos de la ciudad, casi tanto como Roberto Albuquerque. Y era conocido por su interés en las mujeres jóvenes. Carolina sintió que se le revolvía el estómago. ¿Gustavo Mendoza? Pero papá, él tiene casi tu edad. Roberto la miró con dureza. Gustavo es un hombre respetable y un buen amigo. Y ha expresado un interés particular en conocerte mejor, Carolina. Espero que esta noche te comportes adecuadamente. Con esas palabras, Roberto se levantó de la mesa y salió del comedor, dejando a Carolina con una sensación de horror creciente. Su padre realmente estaba considerando. Vaya, hermanita, la voz burlona de Beatriz interrumpió sus pensamientos. Parece que por fin alguien se ha fijado en ti. Aunque sea un vejestorio. Valentina, que había terminado su llamada, le lanzó una mirada de advertencia a Beatriz antes de volverse hacia Carolina. No le hagas caso, Caro. Pero, ten cuidado esta noche, ¿sí? Gustavo Mendoza tiene una reputación. Carolina asintió, agradecida por la preocupación de Valentina, pero sintiéndose más atrapada que nunca. ¿Cómo había pasado de la felicidad de su encuentro con Alejandro a esto en tan solo unas horas? El resto del día pasó en un borrón de preparativos para la cena. Carolina fue arrastrada de un lado a otro por el personal de la casa, probándose vestidos, maquillándose y peinándose. Se sentía como una muñeca, preparada para ser exhibida y vendida al mejor postor.
Mientras se miraba en el espejo, con un vestido elegante pero que la hacía sentir incómoda, Carolina no pudo evitar pensar en Alejandro. ¿Qué pensaría él de todo esto? ¿La vería diferente si la viera así, toda arreglada y falsa? La cena fue exactamente como Carolina temía. Gustavo Mendoza resultó ser un hombre corpulento, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una manera de mirarla que la hacía sentir como un pedazo de carne en exhibición. Durante toda la velada, Carolina tuvo que soportar sus miradas lascivas y sus comentarios apenas velados. Mientras su padre sonreía complacido y sus hermanas observaban con una mezcla de lástima y alivio de no ser ellas el centro de atención de Mendoza. Carolina, querida, dijo Gustavo en un momento de la cena, su voz melosa haciendo que se le erizara la piel. Tu padre me ha hablado mucho de ti. Dice que eres una joven muy especial. Carolina forzó una sonrisa, sintiendo la mirada expectante de su padre sobre ella. Gracias, señor Mendoza. Es usted muy amable. Oh, por favor, llámame Gustavo, insistió él, colocando su mano sobre la de Carolina en un gesto que pretendía ser familiar pero que a ella le pareció invasivo. Después de todo, espero que nos conozcamos mucho mejor en el futuro. El resto de la velada transcurrió de manera similar, con Gustavo haciendo insinuaciones cada vez más directas y Roberto alentando sutilmente la interacción. Para cuando los invitados se fueron, Carolina se sentía sucia y agotada. Bien hecho, Carolina, le dijo su padre cuando se quedaron solos. Gustavo quedó muy impresionado contigo. Creo que podemos esperar grandes cosas de esta relación. Carolina sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Era esto todo lo que su padre veía en ella? ¿Una mercancía para ser negociada por conexiones y poder? Esa noche, incapaz de dormir, Carolina se escabulló al jardín de la mansión. El aire fresco de la noche la ayudó a aclarar sus pensamientos, pero no pudo disipar la sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido. Fue entonces cuando tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, siendo tratada como una pieza en el juego de poder de su padre. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número que Alejandro le había dado en la fiesta. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Carolina estaba a punto de colgar, convencida de que había sido una locura llamar a estas horas, cuando escuchó su voz. ¿Hola? Carolina, la voz de Alejandro sonaba sorprendida pero no molesta. Alejandro, dijo Carolina, su voz quebrándose ligeramente. Sé que es tarde, y lo siento mucho por llamar así, pero necesito verte. Es urgente. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y Carolina temió haber cometido un error. Pero entonces... Por supuesto, Carolina, respondió Alejandro, su voz llena de preocupación. Dime dónde y cuándo. Estaré allí. Carolina sintió que un peso se levantaba de sus hombros. ¿Podemos vernos mañana? Hay un café en el centro, se llama La Esquina. ¿A las 10 de la mañana? Allí estaré, prometió Alejandro. Carolina, ¿estás bien? Lo estaré, respondió ella, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Mientras colgaba, Carolina miró hacia la mansión que había sido su jaula dorada durante tantos años. Mañana, se prometió a sí misma, daría el primer paso para cambiar su vida. No sabía exactamente cómo, pero sabía que con Alejandro a su lado, tendría la fuerza para enfrentar lo que viniera. Con esa resolución, Carolina regresó a su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, se fue a dormir con una sensación de esperanza. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de una nueva vida. Y aunque el camino que tenía por delante estaba lleno de incertidumbre, Carolina sabía que era el camino que debía tomar. Mientras se quedaba dormida, su último pensamiento fue para Alejandro y la promesa de un futuro diferente, un futuro donde podría ser ella misma, libre de las expectativas y demandas de su familia. Con esa imagen en mente, Carolina se sumió en un sueño profundo, lista para enfrentar lo que el mañana le deparara. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los edificios de la ciudad cuando Carolina se despertó. Había dormido poco, pero la adrenalina y la expectativa de su encuentro con Alejandro la mantenían alerta.
Se vistió con cuidado, optando por un atuendo sencillo pero elegante, muy diferente de los ostentosos vestidos que su padre solía obligarla a usar. Salir de la mansión sin ser notada fue un desafío en sí mismo. Carolina sabía que si su padre o alguna de sus hermanas la veían, tendría que dar explicaciones que no estaba preparada para ofrecer. Con el corazón latiendo aceleradamente, se escabulló por la puerta de servicio, agradeciendo mentalmente a María, la cocinera, quien le guiñó un ojo cómplice mientras fingía no verla. El trayecto hasta el café La Esquina fue un torbellino de emociones para Carolina. Por un lado, sentía una emoción burbujeante ante la perspectiva de ver a Alejandro nuevamente. Por otro, el miedo a lo desconocido y las posibles consecuencias de sus acciones pesaban sobre ella como una losa. Cuando llegó al café, faltaban aún 10 minutos para las 10. El lugar era acogedor, con mesas de madera rústica y el aroma del café recién hecho impregnando el aire. Carolina eligió una mesa en un rincón, desde donde podía ver la puerta. Mientras esperaba, sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta, doblándola y desdoblándola una y otra vez. A las 10 en punto, la campanilla de la puerta sonó y Alejandro entró. Sus ojos recorrieron el local hasta encontrarse con los de Carolina, y una sonrisa iluminó su rostro. Carolina sintió que su corazón daba un vuelco. «Carolina», dijo Alejandro, sentándose frente a ella. «Me alegro tanto de verte. Estaba preocupado después de tu llamada anoche. ¿Está todo bien?». Carolina tomó una respiración profunda, reuniendo el coraje para hablar. «Alejandro, yo no sé por dónde empezar. Mi vida no es lo que parece». Durante la siguiente hora, Carolina le contó todo a Alejandro. Le habló de la presión constante de su padre, de las expectativas aplastantes, de cómo se sentía invisible y subvalorada en su propia familia. Le contó sobre la cena con Gustavo Mendoza y los evidentes planes de su padre para casarla con él. Alejandro escuchaba atentamente, su rostro reflejando una mezcla de emociones, comprensión, indignación y, sobre todo, una profunda preocupación por Carolina. «Carolina», dijo finalmente, tomando sus manos entre las suyas. «Lo siento tanto. Nadie debería pasar por algo así, especialmente no alguien tan maravilloso como tú». Las palabras de Alejandro, llenas de sinceridad y afecto, hicieron que Carolina sintiera un nudo en la garganta. «No sé qué hacer, Alejandro. Siento que estoy atrapada en una vida que no elegí, en un futuro que no deseo». Alejandro guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando algo importante. Luego, con una determinación que sorprendió a Carolina, habló. «Carolina, sé que esto puede sonar loco, considerando que apenas nos conocemos. Pero, ¿y si te digo que hay una salida?». Carolina lo miró, confundida. «¿Qué quieres decir?». Alejandro tomó una respiración profunda antes de continuar. «Cásate conmigo». El mundo pareció detenerse para Carolina. «¿Qué?», logró articular, segura de haber escuchado mal. «Cásate conmigo», repitió Alejandro, su voz firme pero llena de emoción. «Sé que suena apresurado, y tal vez hasta loco. Pero Carolina, desde el momento en que te vi en esa fiesta, supe que eras especial. Y ahora, escuchando tu historia, siento que estamos destinados a estar juntos. No puedo soportar la idea de verte sufrir, de verte atrapada en una vida que no deseas». Carolina lo miraba, atónita. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. «Alejandro, yo no sé qué decir. Apenas nos conocemos. Y mi padre». «Tu padre no tiene derecho a decidir tu vida», interrumpió Alejandro con pasión. «Carolina, sé que es repentino, pero piénsalo. Podríamos irnos juntos, empezar una nueva vida lejos de las expectativas y las presiones de tu familia. Una vida donde puedas ser tú misma, donde puedas perseguir tus sueños». Las palabras de Alejandro pintaban un cuadro tentador, un futuro que Carolina apenas se había atrevido a soñar. Pero el miedo y la duda aún persistían. «Pero Alejandro, ¿y tu vida? ¿Tu empresa? No puedo pedirte que lo dejes todo por mí». Alejandro sonrió, apretando suavemente las manos de Carolina. «Mi empresa está creciendo, Carolina. Podemos establecernos en cualquier lugar.
Y en cuanto a mi vida, creo que acabo de encontrar lo más importante de ella sentada frente a mí. Carolina sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. La sinceridad en la voz de Alejandro, la forma en que la miraba como si fuera la única persona en el mundo, todo eso derretía las barreras que había construido alrededor de su corazón. Alejandro, esto es una locura, dijo, riendo a través de las lágrimas. Lo sé, respondió él, riendo también. Pero a veces, las mejores decisiones de nuestras vidas son las que parecen locas al principio. Carolina, no te estoy pidiendo una respuesta inmediata. Tómate el tiempo que necesites para pensarlo. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase. Carolina miró a Alejandro, realmente lo miró. Vio la bondad en sus ojos, la determinación en su rostro, el amor que ya estaba floreciendo entre ellos. Y en ese momento, supo su respuesta. Sí, dijo suavemente, luego con más fuerza. Sí, Alejandro. Me casaré contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como el sol saliendo después de una larga noche. Se inclinó sobre la mesa y, en medio del pequeño café, con el aroma del café y el murmullo de las conversaciones a su alrededor, besó a Carolina por primera vez. Fue un beso suave, tierno, lleno de promesas y esperanzas para el futuro. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos y sonrisas en sus rostros. Te prometo, Carolina, dijo Alejandro, su voz cargada de emoción, que haré todo lo que esté en mi poder para hacerte feliz. Construiremos una vida juntos, una vida llena de amor y respeto mutuo. Carolina asintió, sintiendo por primera vez en su vida que estaba tomando el control de su destino. ¿Cuándo nos iremos?, preguntó, la emoción y el miedo mezclándose en su voz. Tan pronto como estés lista, respondió Alejandro. Puedo hacer los arreglos necesarios en cuestión de días. ¿Estás segura de esto, Carolina? Sé qué significa dejar atrás todo lo que conoces. Carolina pensó en la mansión Albuquerque, en su padre y sus hermanas, en la vida de lujos y apariencias que había llevado hasta ahora. Luego miró a Alejandro, y vio en él un futuro lleno de posibilidades. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió con firmeza. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos secretos. Carolina empacó discretamente lo esencial, ocultando su maleta en el fondo de su armario. Alejandro, por su parte, hizo arreglos para trasladar su empresa y encontrar un lugar donde vivir en otra ciudad. La noche antes de su partida planeada, Carolina cenó con su familia por última vez. Mientras su padre hablaba de negocios y sus hermanas discutían sobre moda, Carolina los observaba, grabando sus rostros en su memoria. A pesar de todo, eran su familia, y una parte de ella los extrañaría. Esa noche, acostada en su cama, Carolina pensó en el gran paso que estaba a punto de dar. El miedo y la duda intentaron apoderarse de ella, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sonriente de Alejandro y sentía que su resolución se fortalecía. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Carolina se levantó silenciosamente. Dejó una carta en su escritorio, explicando su decisión y pidiendo que no la buscaran. Con el corazón latiendo fuertemente, tomó su maleta y se dirigió a la puerta. Justo cuando estaba a punto de salir, escuchó una voz detrás de ella. «Carolina, ¿qué estás haciendo?». Se giró para encontrarse cara a cara con Valentina, su hermana mayor, quien la miraba con una mezcla de sorpresa y comprensión. «Val, comenzó Carolina, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Valentina miró la maleta, luego el rostro determinado de su hermana menor, y pareció entender. «Vas a buscar tu felicidad, ¿verdad?». Carolina asintió, las lágrimas amenazando con caer. Para su sorpresa, Valentina la abrazó fuertemente. «Ve», susurró. «Sé feliz, hermanita. Te cubriré todo lo que pueda». Con un último abrazo y un gracias susurrado, Carolina salió de la mansión Albuquerque por última vez. Alejandro la esperaba en un coche a la vuelta de la esquina, su rostro iluminándose al verla. «¿Lista?», preguntó, tomando su mano. Carolina miró hacia atrás una última vez, hacia la vida que dejaba atrás, luego se volvió hacia Alejandro y el futuro que les esperaba. «Lista», respondió con una sonrisa.
Y así, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Carolina y Alejandro partieron hacia su nueva vida juntos, dejando atrás el mundo de los Albuquerque y dirigiéndose hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Carolina y Alejandro cruzaron los límites de la ciudad. El coche de Alejandro avanzaba por la carretera, dejando atrás el mundo que Carolina había conocido toda su vida. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones, emoción, miedo, esperanza y una pizca de incredulidad por lo que acababan de hacer. Carolina miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a campos y bosques. Cada kilómetro que recorrían la alejaba más de su pasado y la acercaba a un futuro incierto pero lleno de promesas. De vez en cuando, miraba de reojo a Alejandro, quien mantenía los ojos fijos en la carretera, su rostro una mezcla de concentración y determinación. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro después de un rato, rompiendo el silencio. Carolina tardó un momento en responder. Sí, no lo sé, admitió finalmente. Todo esto parece tan irreal. Una parte de mí está emocionada, pero otra parte está aterrorizada. ¿Y si estamos cometiendo un error? Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Es normal sentirse así, Carolina. Acabamos de tomar una decisión enorme que cambiará nuestras vidas para siempre. Pero creo con todo mi corazón que es la decisión correcta. Sus palabras tranquilizaron a Carolina, pero no disiparon completamente sus dudas. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó, dándose cuenta de que en medio de todo el caos de su huida, no habían discutido los detalles de su destino. A Ciudad del Valle, respondió Alejandro. Es una ciudad en crecimiento, lo suficientemente grande para que mi empresa pueda prosperar, pero lo suficientemente pequeña para que podamos empezar de nuevo sin llamar demasiado la atención. Tengo un amigo allí que nos ayudará a establecernos. Carolina asintió, tratando de imaginar su nueva vida en esta ciudad desconocida. Mientras el paisaje seguía cambiando fuera de la ventana, se permitió soñar con las posibilidades que se abrían ante ella. Por primera vez en su vida, sentía que tenía el control de su destino. Después de varias horas de viaje, decidieron hacer una parada en un pequeño restaurante de carretera para desayunar y estirar las piernas. Mientras esperaban su comida, Carolina notó que Alejandro parecía preocupado, mirando constantemente su teléfono. ¿Sucede algo?, preguntó, la ansiedad volviendo a crecer en su pecho. Alejandro dudó un momento antes de responder. He estado revisando las noticias locales de nuestra ciudad. Tu desaparición ya es noticia, Carolina. Tu padre ha movilizado a la policía y a los medios para buscarte. El corazón de Carolina dio un vuelco. Sabía que su padre no se quedaría de brazos cruzados, pero la realidad de la situación la golpeó con fuerza. ¿Crees que nos encontrarán?, preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro tomó sus manos sobre la mesa. No si podemos evitarlo. Escucha, Carolina, sé que esto es difícil, pero tenemos que ser fuertes. Una vez que lleguemos a Ciudad del Valle, estaremos a salvo. Mi amigo nos ayudará a establecernos bajo nombres diferentes hasta que las cosas se calmen. La idea de vivir bajo una identidad falsa era a la vez emocionante y aterradora para Carolina. ¿Y tu empresa? ¿No levantarás sospechas si de repente desapareces y apareces en otra ciudad? Alejandro sonrió con confianza. Ya he pensado en eso. He estado preparando una expansión de la empresa durante meses. Nadie cuestionará que me mude para supervisar personalmente la nueva sucursal. Carolina no pudo evitar admirar la previsión de Alejandro. Mientras terminaban su desayuno y se preparaban para volver a la carretera, sintió que su resolución se fortalecía. Sí, el camino por delante sería difícil, pero con Alejandro a su lado, sentía que podían enfrentar cualquier obstáculo. El viaje continuó sin incidentes durante varias horas más. Carolina se sorprendió a sí misma riendo y bromeando con Alejandro, compartiendo historias de su pasado y haciendo planes para su futuro juntos. Por momentos, casi olvidaba que estaban huyendo. Sin embargo, la realidad los alcanzó de manera brutal cuando se detuvieron en una gasolinera a media tarde.
Mientras Alejandro llenaba el tanque, Carolina entró a la tienda para comprar algunas provisiones. Fue entonces cuando lo vio, su rostro en la pantalla de televisión del local, bajo el titular hija de magnate desaparecida. El pánico se apoderó de ella. Con manos temblorosas, pagó rápidamente sus compras y salió corriendo hacia el coche. Alejandro, dijo, su voz temblorosa, me están buscando. Vi mi foto en las noticias. Alejandro maldijo por lo bajo. Tenemos que movernos rápido. Sube al coche, nos iremos ahora mismo. Justo cuando estaban a punto de arrancar, un coche de policía entró en la gasolinera. Carolina sintió que su corazón se detenía. Oh Dios, Alejandro, ¿qué hacemos? Alejandro mantuvo la calma, aunque Carolina pudo ver la tensión en sus hombros. Actúa con naturalidad. No han venido por nosotros específicamente. Si nos vamos ahora, levantaremos sospechas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Carolina vio cómo el policía entraba en la tienda. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el policía salió y se subió a su coche, alejándose sin siquiera mirar en su dirección. Alejandro esperó unos minutos más antes de arrancar el coche. Eso estuvo cerca, dijo, su voz tensa. Tenemos que ser más cuidadosos de ahora en adelante. Carolina asintió, incapaz de hablar. La realidad de su situación la golpeó con toda su fuerza. No eran solo dos enamorados en una aventura romántica, eran fugitivos, huyendo de una de las familias más poderosas del país. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Alejandro tomó una decisión. No podemos arriesgarnos a parar en un hotel esta noche. Conozco un lugar donde podemos acampar, fuera de la vista del camino principal. Carolina nunca había acampado en su vida, pero en ese momento, la idea de dormir bajo las estrellas, lejos de la civilización y de los ojos que los buscaban, sonaba como el paraíso. Alejandro condujo por un camino de tierra, adentrándose en un bosque espeso. Finalmente, llegaron a un pequeño claro junto a un arroyo. El sonido del agua corriente y el canto de los pájaros creaban una atmósfera de paz que contrastaba fuertemente con la tensión del día. Mientras Alejandro preparaba un pequeño campamento, Carolina se sentó junto al arroyo, dejando que el sonido del agua calmara sus nervios. La enormidad de lo que habían hecho comenzaba a asentarse en ella. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, sentándose a su lado y rodeándola con su brazo. Carolina apoyó su cabeza en el hombro de él. En todo y en nada, respondió. En cómo mi vida ha cambiado completamente en cuestión de días. En mi familia, en el futuro. Alejandro, ¿crees que algún día podremos vivir en paz, sin tener que mirar constantemente por encima del hombro? Alejandro la besó suavemente en la frente. Lo creo, Carolina. Tu padre es poderoso, pero no puede buscarte para siempre. Con el tiempo, se rendirá, y podremos vivir nuestras vidas libremente. Hasta entonces, nos tenemos el uno al otro. Esa noche, acurrucados en una pequeña tienda de campaña, con el sonido del bosque rodeándolos, Carolina se sintió más en paz de lo que había estado en años. Sí, el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en su vida, sentía que estaba viviendo, no simplemente existiendo. Te amo, Alejandro, susurró en la oscuridad. Y yo a ti, Carolina, respondió él, estrechándola más fuerte. Pase lo que pase, enfrentaremos el futuro juntos. Con esa promesa resonando en sus corazones, se quedaron dormidos, listos para enfrentar lo que el mañana les deparara. La aventura apenas comenzaba, y aunque el camino sería difícil, tenían algo que ningún obstáculo podría vencer, el amor que sentían el uno por el otro. El amanecer llegó con una suave brisa que agitaba las hojas de los árboles que rodeaban el pequeño campamento de Carolina y Alejandro. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de la tela de la tienda, despertando suavemente a la pareja. Carolina abrió los ojos lentamente, desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba y por qué. Una mezcla de emociones la invadió, emoción por la aventura que estaban viviendo, miedo por lo desconocido, y una profunda sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Alejandro ya estaba despierto, observándola con una sonrisa tierna. Buenos días,
mi amor, susurró, besándola suavemente en la frente. ¿Cómo dormiste? Carolina se estiró, sorprendida de lo bien que había descansado a pesar de las circunstancias. Mejor de lo que esperaba, respondió con una pequeña sonrisa. Aunque creo que extrañaré mi cama de plumas eventualmente. Alejandro rió, un sonido que llenó a Carolina de calidez. Bueno, prometo que nuestra próxima parada tendrá al menos un colchón decente. Pero primero, desayuno. Salieron de la tienda y Alejandro se puso a preparar un desayuno simple con las provisiones que habían comprado el día anterior. Carolina se sentó junto al arroyo, lavándose la cara con el agua fresca y cristalina. La sensación del agua fría en su piel la hizo sentir más despierta y alerta. Mientras desayunaban, discutieron sus planes para el día. Estamos a unas 6 horas de Ciudad del Valle, explicó Alejandro. Si todo va bien, llegaremos allí antes del anochecer. Mi amigo Miguel nos estará esperando con las llaves de un apartamento donde podremos quedarnos por un tiempo. Carolina asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción ante la perspectiva de comenzar su nueva vida. ¿Crees que estaremos seguros allí?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Alejandro tomó su mano, apretándola suavemente. Miguel es de confianza, y la ciudad es lo suficientemente grande como para perdernos en ella. Además, he tomado precauciones adicionales. El apartamento está a nombre de una empresa fantasma, y he preparado documentos con nombres falsos para ambos, solo por si acaso. La meticulosidad de Alejandro impresionó a Carolina una vez más. Has pensado en todo, ¿verdad?, dijo con admiración. Trato de estar preparado para cualquier eventualidad, respondió Alejandro con una sonrisa. Especialmente cuando se trata de proteger a la mujer que amo. Esas palabras calentaron el corazón de Carolina, disipando un poco de su ansiedad. Después de desayunar y recoger el campamento, volvieron a la carretera. El viaje transcurrió sin incidentes durante las primeras horas. Carolina se maravillaba del paisaje cambiante, tan diferente de la ciudad en la que había crecido. Campos verdes, pequeños pueblos pintorescos y montañas distantes creaban un panorama que parecía sacado de una postal. Sin embargo, a medida que se acercaban a Ciudad del Valle, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, presagiando mal tiempo. Parece que vamos a tener que enfrentar una tormenta, comentó Alejandro, frunciendo el ceño mientras miraba el cielo. Como si sus palabras hubieran sido una señal, gruesas gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. En cuestión de minutos, la lluvia se convirtió en un aguacero, dificultando la visibilidad. Alejandro redujo la velocidad, aferrándose al volante con determinación. Carolina se agarró al asiento, sintiendo como el viento sacudía el coche. El rugido del trueno y los destellos de los relámpagos añadían un toque siniestro a la escena. Quizás deberíamos detenernos, sugirió Carolina, su voz temblorosa. Alejandro negó con la cabeza. Estamos demasiado expuestos en la carretera. Tenemos que llegar a la ciudad. No te preocupes, puedo manejar esto. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Carolina podía ver la tensión en el rostro de Alejandro. La tormenta empeoraba por momentos, y la carretera se volvía cada vez más traicionera. De repente, un rayo cayó cerca, iluminando el cielo con un destello cegador. Carolina gritó, sobresaltada, y Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo para mantener el control del coche. Y cuidado, gritó Carolina, señalando hacia adelante. Un árbol había caído en medio de la carretera, bloqueando el paso. Alejandro pisó el freno con fuerza, pero el asfalto mojado hizo que el coche patinara. Por un momento terrible, Carolina pensó que iban a chocar, pero Alejandro logró maniobrar el vehículo en el último segundo, deteniéndose a pocos metros del árbol caído. Ambos se quedaron en silencio por un momento, sus corazones latiendo con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro finalmente, su voz ronca por la adrenalina. Carolina asintió, incapaz de hablar. Lentamente, la realidad de lo cerca que habían estado del desastre comenzó a asentarse. Tenemos que salir de aquí, dijo Alejandro, mirando alrededor. No podemos quedarnos en medio de la carretera. Con cuidado,
retrocedió el coche y tomó un camino lateral que habían pasado unos minutos antes. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero al menos aquí los árboles ofrecían algo de protección contra el viento. Después de unos minutos de conducir lentamente por el camino de tierra, ahora convertido en lodo, vieron una luz a lo lejos. A medida que se acercaban, la forma de una vieja gasolinera emergió de la oscuridad. «Parece que está abierta», dijo Carolina, notando las luces encendidas. Alejandro asintió. «Tendremos que refugiarnos allí hasta que pase la tormenta. No podemos seguir en estas condiciones». Estacionaron frente a la gasolinera y corrieron hacia la pequeña tienda adjunta, empapándose en el corto trayecto. Una campana sonó cuando abrieron la puerta, anunciando su llegada. El interior de la tienda era pequeño y algo destartalado, pero seco y cálido. Un hombre mayor, con el cabello gris y una expresión arrugada pero amable, los recibió desde detrás del mostrador. «Vaya tormenta», comentó el hombre. «No es seguro estar en la carretera con este tiempo. Pueden quedarse aquí hasta que amaine si quieren». Carolina y Alejandro intercambiaron una mirada de alivio. «Gracias, señor», respondió Alejandro. «Apreciamos su amabilidad». Mientras Alejandro hablaba con el dueño de la tienda, Carolina se acercó a la pequeña ventana, observando la furia de la tormenta afuera. La lluvia caía en cortinas, y los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos. Era como si la naturaleza estuviera reflejando la tormenta interior que ella misma sentía. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, acercándose a ella y rodeándola con sus brazos. Carolina se apoyó en él, agradecida por su presencia reconfortante. «En cómo todo ha cambiado tan rápidamente. Hace unos días estaba en mi habitación en la mansión, sintiéndome atrapada y sin esperanza. Y ahora estoy aquí, contigo, en medio de una aventura que nunca imaginé vivir». Alejandro la besó suavemente en la sien. «La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, ¿no? Pero no cambiaría nada de esto. Estar aquí contigo, enfrentando lo desconocido juntos, es más de lo que jamás soñé». Sus palabras calentaron el corazón de Carolina, recordándole por qué había tomado esta decisión tan drástica. Sí, el camino era difícil y peligroso, pero el amor que compartían hacía que todo valiera la pena. La pareja se sentó en unas sillas desvencijadas cerca del mostrador, compartiendo una taza de café caliente que el amable dueño les ofreció. Mientras esperaban que la tormenta pasara, Carolina no pudo evitar pensar en su familia, en la vida que había dejado atrás. ¿La estarían buscando en este momento? ¿Entenderían algún día por qué había tomado esta decisión? Como si pudiera leer sus pensamientos, Alejandro tomó su mano. «Todo estará bien, Carolina. Pase lo que pase, estamos juntos en esto». Carolina asintió, apretando su mano en respuesta. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de la pequeña tienda, en los brazos de Alejandro, Carolina se sentía segura. Sabía que enfrentarían muchos desafíos en el futuro, pero en ese momento, con el sonido de la lluvia como telón de fondo y el calor de Alejandro a su lado, se permitió creer que realmente todo estaría bien. La noche avanzaba, y con ella, la determinación de Carolina y Alejandro de forjar su propio destino, sin importar los obstáculos que el futuro les deparara. La tormenta eventualmente pasaría, y con ella, esperaban, los peligros que los acechaban. Por ahora, solo podían esperar, planear y confiar en el amor que los había llevado hasta este punto. La tormenta finalmente amainó en las primeras horas de la mañana, dejando tras de sí un cielo despejado y un aire fresco cargado del aroma a tierra mojada. Carolina y Alejandro, que habían pasado la noche en la pequeña tienda de la gasolinera, se despertaron con los primeros rayos del sol que se filtraban por la ventana. El dueño de la gasolinera, don Ernesto, como habían descubierto que se llamaba, les ofreció un desayuno sencillo pero reconfortante, huevos revueltos, frijoles y tortillas recién hechas. Mientras comían, Carolina no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia por los elaborados desayunos en la mansión Albuquerque, pero al mismo tiempo, había algo genuino y acogedor en esta comida compartida que la hacía sentir más en casa que nunca. «Gracias por su hospitalidad, don Ernesto», dijo Alejandro mientras se preparaban para partir. «No sé qué habríamos hecho sin su ayuda anoche».
El anciano sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos profundizándose. No hay de qué, muchachos. En estos caminos, uno nunca sabe cuándo puede necesitar una mano amiga. Carolina notó que don Ernesto los miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Ustedes dos, están huyendo de algo, ¿verdad?», preguntó finalmente, su voz suave pero directa. La pregunta tomó a la pareja por sorpresa. Se miraron el uno al otro, inseguros de cómo responder. Finalmente, Carolina decidió que después de la amabilidad que les había mostrado, don Ernesto merecía al menos algo de la verdad. «Estamos buscando un nuevo comienzo», dijo ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mi familia no aprueba nuestra relación». Don Ernesto asintió comprensivamente. El amor joven siempre encuentra obstáculos. Pero recuerden, los secretos tienen una forma de salir a la luz eventualmente. Sea lo que sea que estén enfrentando, la verdad siempre es el camino más seguro. Sus palabras pesaron sobre Carolina y Alejandro mientras se despedían y retomaban su viaje hacia Ciudad del Valle. El camino, ahora despejado después de la tormenta, parecía invitarlos a avanzar hacia su nueva vida. Sin embargo, a medida que se acercaban a su destino, la ansiedad de Carolina comenzó a crecer. «Alejandro», dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos, «¿crees que estamos haciendo lo correcto? Quiero decir, estamos prácticamente viviendo una mentira. Nuevas identidades, escondernos. ¿Es esta la vida que queremos?». Alejandro apretó el volante, su rostro una máscara de concentración. «Entiendo tu preocupación, Carolina. Pero por ahora, es necesario. Tu padre no es un hombre que se rinda fácilmente. Necesitamos tiempo para establecernos, para construir una vida juntos lejos de su influencia». Carolina asintió, pero la inquietud persistía en su corazón. Las palabras de don Ernesto sobre la verdad resonaban en su mente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a Ciudad del Valle. Era una metrópoli vibrante, mucho más grande de lo que Carolina había imaginado. Rascacielos modernos se mezclaban con edificios históricos, creando un paisaje urbano fascinante. Alejandro los guió a través del tráfico de la ciudad hasta llegar a un edificio de apartamentos en un barrio tranquilo. «Aquí es», dijo, estacionando el coche. «Miguel debería estar esperándonos». Efectivamente, un hombre de mediana edad los esperaba en la entrada del edificio. Miguel, el amigo de Alejandro, resultó ser un hombre afable con una sonrisa fácil y ojos astutos. Los saludó calurosamente y los guió hasta el apartamento que sería su nuevo hogar. El apartamento era modesto pero acogedor, con grandes ventanas que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Carolina se encontró inmediatamente atraída por la pequeña terraza, imaginando las mañanas tomando café allí, viendo despertar la ciudad. «Les he dejado todo lo básico», explicó Miguel mientras les daba un recorrido por el lugar. «Comida en la nevera, ropa limpia en el armario, y aquí están sus nuevos documentos». Miguel les entregó un sobre. Dentro, Carolina encontró una licencia de conducir y un pasaporte a nombre de Elena Fuentes. La foto era suya, pero los detalles eran completamente ficticios. Alejandro, o mejor dicho, Carlos Fuentes, tenía documentos similares. «Recuerden», advirtió Miguel, «de ahora en adelante, son Elena y Carlos Fuentes. Un joven matrimonio que se mudó a la ciudad por trabajo. Mantengan su historia simple y consistente». Carolina asintió, sintiendo el peso de su nueva identidad. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Después de que Miguel se fue, prometiendo mantenerse en contacto, Carolina y Alejandro se quedaron solos en su nuevo hogar. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones no expresadas. «Bueno», dijo finalmente Alejandro, tratando de sonar optimista, «¿qué te parece si desempacamos y luego salimos a explorar un poco la ciudad?». Carolina asintió distraídamente, su mente aún dando vueltas con todo lo que había sucedido. Mientras Alejandro se ocupaba de organizar sus pocas pertenencias, ella se dirigió a la terraza, necesitando un momento a solas. La vista desde allí era impresionante. El sol de la tarde bañaba la ciudad en un resplandor dorado, y el bullicio de la vida urbana llegaba amortiguado hasta ella. Era hermoso,
emocionante y completamente ajeno. Por primera vez desde que habían huido, Carolina sintió el peso total de su decisión. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pensó en su familia, en la vida que había dejado atrás. ¿La estarían buscando en este momento? ¿Estarían preocupados? A pesar de todo, los extrañaba. Extrañaba a Valentina, la única que parecía entenderla. Incluso extrañaba las discusiones con Beatriz y las expectativas imposibles de su padre. Carolina, la voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Se giró para verlo de pie en la puerta de la terraza, su rostro una máscara de preocupación. ¿Estás bien? Ella trató de sonreír, de fingir que todo estaba bien, pero las lágrimas la traicionaron. En un instante, Alejandro estaba a su lado, envolviéndola en sus brazos. Lo siento, sollozó Carolina contra su pecho. Es solo que, todo esto es tan abrumador. Estoy feliz de estar contigo, de verdad, pero también tengo miedo. ¿Y si nos encuentran? ¿Y si nunca podemos ser realmente libres? Alejandro la abrazó con más fuerza, acariciando suavemente su cabello. Te entiendo, mi amor. Yo también tengo miedo. Pero estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Superaremos cada obstáculo, uno a la vez. Se quedaron así por un largo rato, abrazados en la terraza mientras el sol se ponía sobre Ciudad del Valle. Finalmente, cuando las lágrimas de Carolina se secaron, Alejandro tomó su rostro entre sus manos, mirándola a los ojos con una intensidad que le quitó el aliento. Carolina, dijo, su voz cargada de emoción, sé que esto no es fácil. Sé que estás sacrificando mucho por estar conmigo. Pero te prometo, aquí y ahora, que haré todo lo que esté en mi poder para hacerte feliz. Para darte la vida que mereces. Carolina sintió que su corazón se hinchaba de amor. A pesar de todas sus dudas y miedos, sabía que estar con Alejandro era lo correcto. Te amo, susurró, inclinándose para besarlo. El beso fue dulce y salado por las lágrimas, una promesa y un consuelo al mismo tiempo. Cuando se separaron, ambos se sentían más ligeros, más fuertes. ¿Qué te parece si pedimos algo de comer y nos quedamos en casa esta noche?, sugirió Alejandro. Podemos explorar la ciudad mañana. Carolina asintió, agradecida. Me parece perfecto. Esa noche, mientras cenaban pizza en el suelo de su nueva sala de estar, rodeados de cajas sin desempacar y planes por hacer, Carolina se dio cuenta de que, a pesar de todo, se sentía en casa. No porque el apartamento fuera familiar o porque Ciudad del Valle fuera su hogar, sino porque estaba con Alejandro. Mientras se preparaban para dormir en su nueva cama, Carolina pensó en las palabras de don Ernesto sobre la verdad. Quizás algún día podrían dejar de esconderse, enfrentar a su familia y vivir abiertamente. Pero por ahora, esta nueva vida, con todas sus complicaciones y desafíos, era suya. Y estaba determinada a vivirla plenamente. Buenas noches, Elena, bromeó Alejandro, usando su nuevo nombre. Carolina rió suavemente. Buenas noches, Carlos, respondió, acurrucándose contra él. Mientras se quedaba dormida, Carolina se prometió a sí misma que, sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían cada desafío juntos. La verdad, su amor y su determinación serían su guía en este nuevo capítulo de sus vidas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Carolina y Alejandro, ahora conocidos como Elena y Carlos Fuentes, poco a poco comenzaron a adaptarse a su nueva vida en Ciudad del Valle. El apartamento que inicialmente les pareció ajeno y temporal, gradualmente se fue llenando de recuerdos y se transformó en un verdadero hogar. Carolina encontró trabajo en una pequeña librería del centro de la ciudad. El dueño, un hombre mayor llamado don Javier, quedó impresionado por su conocimiento de literatura y su entusiasmo por los libros. Para Carolina, el trabajo era un sueño hecho realidad. Pasaba sus días rodeada de historias, recomendando libros a los clientes y organizando eventos literarios en la tienda. Era una vida muy diferente a la que había llevado en la mansión Albuquerque, pero descubrió que le proporcionaba una satisfacción que nunca antes había experimentado. Alejandro, por su parte, trabajaba incansablemente para establecer la nueva sucursal de su empresa en la ciudad.
Los primeros meses fueron difíciles, llenos de largas horas y contratiempos inesperados, pero poco a poco las cosas comenzaron a mejorar. Su determinación y visión empresarial empezaron a dar frutos, y pronto la empresa comenzó a ganar reconocimiento en el mercado local. Una mañana de sábado, mientras desayunaban en su pequeña terraza, disfrutando de la vista de la ciudad despertando, Alejandro tomó la mano de Carolina. ¿Sabes? Creo que lo estamos logrando, dijo con una sonrisa. Estamos construyendo una vida aquí, juntos. Carolina asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Es cierto. A veces me cuesta creer cuánto ha cambiado todo en tan poco tiempo. Alejandro la miró con preocupación. ¿Te arrepientes de algo? Carolina negó con la cabeza. No, para nada. Es solo que, a veces extraño a mi familia. Me pregunto cómo estarán, si aún me están buscando. Alejandro apretó su mano. Lo entiendo. ¿Has pensado en contactarlos? La pregunta quedó suspendida en el aire. Carolina había considerado la idea muchas veces, pero el miedo siempre la detenía. ¿Y si su padre aún estaba furioso? ¿Y si intentaba separarla de Alejandro? No lo sé, respondió finalmente. Tal vez algún día. Por ahora, creo que es mejor mantener la distancia. Alejandro asintió, respetando su decisión. Cuando estés lista, estaré aquí para apoyarte. El resto del día transcurrió con tranquilidad. Salieron a pasear por el parque cercano, disfrutando del clima agradable y la compañía mutua. Por la tarde, mientras Carolina leía un libro en el sofá, Alejandro recibió una llamada que cambiaría el curso de sus vidas una vez más. ¿Miguel? Sí, dime. ¿Qué? ¿Estás seguro? Entiendo. Gracias por avisarme. Carolina observó cómo el rostro de Alejandro palidecía durante la llamada. Cuando colgó, sus ojos estaban llenos de preocupación. ¿Qué sucede?, preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. Alejandro se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Era Miguel. Ha estado monitoreando las noticias y las actividades de tu familia. Carolina, tu padre ha contratado a un investigador privado para buscarte. Y parece que están cerca de descubrir nuestro paradero. El mundo pareció detenerse para Carolina. El miedo que había mantenido a raya durante meses volvió con toda su fuerza. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. Alejandro la abrazó con fuerza. No te preocupes. Tenemos un plan de contingencia, ¿recuerdas? Miguel nos ayudará a movernos a un lugar seguro hasta que las cosas se calmen. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Carolina y Alejandro empacaron lo esencial, preparándose para partir en cualquier momento. La tensión era palpable en el apartamento, cada sonido en el pasillo los hacía sobresaltarse, temiendo que fueran descubiertos. Una noche, mientras cenaban en silencio, el teléfono de Carolina sonó. El número era desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. Hola, respondió con voz temblorosa. ¿Carolina? ¿Eres tú? El corazón de Carolina dio un vuelco. Reconocería esa voz en cualquier parte. ¿Valentina? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, como si su hermana estuviera procesando que realmente había encontrado a Carolina. Oh, Dios mío, Carolina. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carolina. Estoy bien, Val. Estoy a salvo. ¿Cómo me encontraste? Valentina soltó una risa nerviosa. No fue fácil. He estado buscándote por mi cuenta, sin que papá lo sepa. Carolina, tienes que saber que él ha movido cielo y tierra para encontrarte. Está furioso, pero también preocupado. Carolina cerró los ojos, sintiendo una mezcla de emociones abrumadoras. Val, yo, lo siento. No quería preocuparlos, pero tenía que irme. Tenía que vivir mi propia vida. Lo sé, hermanita. Lo entiendo. Pero Carolina, tienes que tener cuidado. El investigador que papá contrató está cerca de encontrarte. Tienes que moverte.
El miedo se apoderó de Carolina. ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo contraté primero, respondió Valentina. Le pedí que me informara a mí antes que a papá si te encontraba. Carolina, tienes un día, tal vez dos, antes de que le dé la información a papá. Carolina miró a Alejandro, quien la observaba con preocupación. Gracias, Val. Yo, te extraño. Yo también te extraño, Caro. Prométeme que te cuidarás. Y que algún día, cuando sea seguro, volveremos a vernos. Con lágrimas en los ojos, Carolina prometió. Después de colgar, se derrumbó en los brazos de Alejandro, contándole todo entre sollozos. Tenemos que irnos. Esta noche, dijo Alejandro, su voz firme pero llena de amor y determinación. En cuestión de horas, habían empacado sus vidas en unas pocas maletas. Carolina dejó una nota de renuncia en la librería, agradeciendo a don Javier por la oportunidad y disculpándose por la partida repentina. Alejandro hizo arreglos para que Miguel se encargara temporalmente de la empresa. Mientras cargaban el coche en la oscuridad de la noche, Carolina miró por última vez el apartamento que había sido su hogar durante los últimos meses. Tantos recuerdos, tantos momentos de felicidad y de miedo, de amor y de duda. ¿Lista?, preguntó Alejandro, tomando su mano. Carolina asintió, apretando su mano. Lista. Mientras estemos juntos, puedo enfrentar cualquier cosa. El coche arrancó, perdiéndose en la noche. Detrás quedaba la vida que habían construido en Ciudad del Valle, pero frente a ellos se abría un nuevo capítulo, lleno de incertidumbre pero también de posibilidades. Mientras conducían hacia lo desconocido, Carolina pensó en su familia, en la vida que había dejado atrás, y en la que estaba construyendo con Alejandro. No sabía qué les deparaba el futuro, pero estaba segura de una cosa: su amor era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. El amanecer los encontró en la carretera, alejándose de la ciudad que había sido su refugio. Carolina miró a Alejandro, que conducía con determinación, y sintió una oleada de amor y gratitud. Te amo, dijo suavemente. Alejandro la miró brevemente, una sonrisa iluminando su rostro cansado. Y yo a ti, mi amor. Siempre. Y así, con el sol naciente como testigo, Carolina y Alejandro se adentraron en un nuevo capítulo de su historia, listos para enfrentar juntos cualquier desafío que el destino les tuviera preparado. El sol se elevaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, mientras Carolina y Alejandro continuaban su viaje hacia un destino incierto. Habían estado conduciendo toda la noche, turnándose al volante, alejándose cada vez más de la vida que habían construido en Ciudad del Valle. Carolina observaba el paisaje cambiante a través de la ventanilla del coche, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. La llamada de Valentina había sacudido su mundo, recordándole que, a pesar de la distancia y el tiempo, los lazos familiares seguían ahí, para bien o para mal. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando su silencio prolongado. Carolina suspiró, volviéndose hacia él. En todo y en nada. En cómo hemos llegado hasta aquí, en mi familia, en nuestro futuro. Alejandro, ¿crees que alguna vez podremos dejar de huir? Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Lo haremos, mi amor. Encontraremos una manera de resolver esto, te lo prometo. Después de varias horas más de viaje, decidieron detenerse en un pequeño pueblo costero. El lugar parecía sacado de una postal, con sus casas de colores brillantes y el mar azul extendiéndose hasta el horizonte. Encontraron una pequeña posada cerca de la playa y decidieron quedarse allí por unos días para reagruparse y planear su próximo movimiento. Esa noche, mientras cenaban en un restaurante local con vista al mar, Carolina notó que Alejandro parecía preocupado, perdido en sus pensamientos. ¿Qué sucede?, preguntó, tomando su mano sobre la mesa. Alejandro la miró, sus ojos llenos de una emoción que Carolina no pudo descifrar. Carolina, hay algo que necesito decirte. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. El corazón de Carolina dio un vuelco. ¿Qué es? Me estás asustando, Alejandro. Él tomó una respiración profunda antes de continuar. ¿Recuerdas el día que nos conocimos, en la fiesta de cumpleaños de tu padre?
Carolina asintió, sin entender a dónde quería llegar. Bueno, la verdad es que, yo sabía quién eras antes de esa noche. De hecho, fui a esa fiesta específicamente para conocerte. Las palabras de Alejandro cayeron como una bomba sobre Carolina. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Mi empresa estaba al borde de la quiebra. Había invertido todo lo que tenía en un proyecto que fracasó. Estaba desesperado, buscando cualquier oportunidad para salvar mi negocio. Fue entonces cuando escuché sobre ti, la hija de Roberto Albuquerque que no encajaba en el molde familiar. Carolina sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las palabras de Alejandro resonaban en sus oídos, pero una parte de ella se negaba a procesarlas. Pensé que si podía acercarme a ti, tal vez podría conseguir una conexión con tu padre, una oportunidad de salvar mi empresa, continuó Alejandro, su voz quebrándose. Pero entonces te conocí, realmente te conocí, y todo cambió. Me enamoré de ti, Carolina, de verdad. Mis sentimientos son reales, siempre lo han sido. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Carolina sentía que no podía respirar, que el mundo se cerraba a su alrededor. Todas las dudas y miedos que había mantenido a raya durante meses volvieron con fuerza, amenazando con ahogarla. Todo fue una mentira, logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro. No, exclamó Alejandro, alcanzando su mano, pero Carolina la retiró. El comienzo, sí, lo admito. Pero todo lo que vino después, nuestro amor, nuestra vida juntos, todo eso es real, Carolina. Más real que nada en mi vida. Carolina se levantó abruptamente, necesitando espacio, aire. Sin decir una palabra, salió del restaurante y se dirigió a la playa. Podía escuchar a Alejandro llamándola, pero no se detuvo. La brisa marina azotaba su cabello mientras caminaba por la orilla, las olas rompiendo suavemente a sus pies. Su mente era un caos de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una profunda traición. Alejandro, el hombre en quien había confiado completamente, el hombre por quien había dejado todo atrás, le había mentido desde el principio. Por otro lado, una parte de ella entendía su desesperación, y no podía negar el amor que habían compartido en los últimos meses. Después de lo que parecieron horas, Carolina se sentó en la arena, mirando el horizonte donde el cielo se fundía con el mar. Fue allí donde Alejandro la encontró, sentándose silenciosamente a su lado. Lo siento, dijo simplemente, su voz cargada de arrepentimiento. Sé que una disculpa no es suficiente, pero necesito que sepas cuánto lamento haberte mentido. Debí haberte dicho la verdad hace mucho tiempo. Carolina no respondió inmediatamente, sus ojos fijos en el vaivén de las olas. Finalmente, habló, ¿por qué me lo dices ahora? Alejandro suspiró. Porque no podía seguir viviendo con esta mentira entre nosotros. Porque te amo, Carolina, y quiero que nuestro futuro juntos esté basado en la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Carolina finalmente se volvió para mirarlo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora, Alejandro? ¿Cómo puedo estar segura de que todo lo que hemos vivido no ha sido parte de algún plan elaborado? Porque estoy aquí, respondió Alejandro, su voz firme. Porque dejé todo atrás para estar contigo, para construir una vida juntos. Mi empresa, mi reputación, todo eso quedó en el pasado. Lo único que me importa ahora eres tú, Carolina. Tú y nuestro futuro juntos. Las palabras de Alejandro resonaron en el corazón de Carolina. A pesar del dolor y la confusión, no podía negar la sinceridad en sus ojos, el amor que había demostrado una y otra vez durante su tiempo juntos. Necesito tiempo, dijo finalmente Carolina. Tiempo para procesar todo esto, para decidir qué significa para nosotros, para nuestro futuro. Alejandro asintió, respetando su decisión. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí, esperando que puedas perdonarme y que podamos comenzar de nuevo, esta vez sin secretos entre nosotros. Se quedaron allí, sentados en la playa, el sonido de las olas como único testigo de este momento crucial en su relación.
Carolina sabía que tenía una decisión difícil por delante. ¿Podría perdonar a Alejandro? ¿Podría confiar en él nuevamente? ¿O este sería el final de su historia de amor? Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Carolina pensó en todo lo que habían vivido juntos. Los momentos de felicidad, los desafíos que habían superado, el amor que habían compartido. ¿Era todo eso más fuerte que esta mentira inicial? Alejandro, dijo finalmente, su voz suave pero firme. No será fácil. Tendremos que trabajar duro para reconstruir la confianza. Pero, creo que vale la pena intentarlo. Los ojos de Alejandro se iluminaron con esperanza. Te prometo, Carolina, que dedicaré cada día de mi vida a ganarme tu confianza nuevamente. A ser el hombre que mereces. Carolina asintió, permitiendo que Alejandro tomara su mano. No sabía qué les deparaba el futuro, pero sabía que, a pesar de todo, el amor que sentían el uno por el otro era real. Y tal vez, solo tal vez, ese amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo que el destino pusiera en su camino. Mientras la noche caía sobre la playa, Carolina y Alejandro permanecieron sentados, mirando el horizonte, listos para enfrentar juntos el próximo capítulo de su historia. Esta vez con la verdad como su fundamento más sólido. Los días en el pequeño pueblo costero se convirtieron en semanas. Carolina y Alejandro decidieron quedarse allí por un tiempo, lejos del bullicio de la ciudad y de la amenaza constante de ser descubiertos. Este periodo de calma les dio la oportunidad de reflexionar sobre su relación y de comenzar el difícil proceso de reconstruir la confianza entre ellos. Cada mañana, caminaban juntos por la playa, el sonido de las olas como telón de fondo para sus conversaciones. Hablaban de todo, de sus miedos, de sus esperanzas, de los secretos que aún guardaban en lo profundo de sus corazones. Poco a poco, Carolina comenzó a ver a Alejandro bajo una nueva luz. Ya no era el príncipe perfecto que había imaginado, sino un hombre real, con defectos y virtudes, que la amaba profundamente a pesar de sus errores. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde la terraza de su pequeña casa alquilada, Alejandro tomó la mano de Carolina. He estado pensando, dijo, su voz suave pero decidida. Creo que es hora de que enfrentemos nuestro pasado. No podemos seguir huyendo para siempre. Carolina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir? Alejandro la miró a los ojos. Creo que deberíamos volver. Enfrentar a tu familia, aclarar las cosas. Es la única manera de que podamos tener un futuro verdaderamente libre. La idea de enfrentar a su padre, de volver al mundo que había dejado atrás, aterrorizaba a Carolina. Pero una parte de ella sabía que Alejandro tenía razón. No podían pasar el resto de sus vidas mirando por encima del hombro, temiendo ser descubiertos. Tengo miedo, admitió Carolina. ¿Y si mi padre intenta separarnos? ¿Y si no entienden? Alejandro la abrazó, besando suavemente su frente. Estaremos juntos en esto. Pase lo que pase, nos tenemos el uno al otro. Y quién sabe, tal vez tu familia nos sorprenda. Después de mucha deliberación, tomaron la decisión de regresar. Pero antes de enfrentar a la familia Albuquerque, había algo que Carolina necesitaba hacer. Una mañana, con el corazón latiendo fuertemente, Carolina marcó un número que no había usado en meses. Hola, respondió una voz familiar al otro lado de la línea. Valentina, dijo Carolina, su voz temblando ligeramente. Soy yo, Carolina. Hubo un momento de silencio, seguido por un sollozo ahogado. Carolina. Oh, Dios mío, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Las hermanas hablaron durante horas. Carolina le contó todo a Valentina, su huida con Alejandro, su vida en Ciudad del Valle, la revelación de Alejandro y su decisión de regresar. Valentina escuchó atentamente, ofreciendo consuelo y consejo. Las cosas han cambiado aquí, Caro, dijo Valentina finalmente. Papá, bueno, tu desaparición no afectó más de lo que imaginas. Ha estado reflexionando mucho sobre sus acciones, sobre cómo te trató. Esta revelación sorprendió a Carolina. Su padre, el implacable Roberto Albuquerque, capaz de reflexionar y arrepentirse.
Quiero ayudarte, continuó Valentina. Cuando decidas volver, estaré allí para apoyarte. Juntas, podemos hacer que papá entienda. Con el apoyo de Valentina asegurado, Carolina y Alejandro comenzaron a planear su regreso. Decidieron que lo mejor sería enfrentar a Roberto Albuquerque en terreno neutral, lejos de la mansión familiar y de los recuerdos dolorosos que albergaba. Valentina arregló una reunión en un restaurante discreto en las afueras de la ciudad. El día señalado, Carolina sentía que su corazón iba a salirse de su pecho. Alejandro, fiel a su promesa, estaba a su lado, sosteniendo su mano y ofreciéndole apoyo silencioso. Cuando entraron al restaurante, Carolina vio a su padre sentado en una mesa al fondo. Roberto Albuquerque parecía haber envejecido años en los meses que Carolina había estado ausente. Su cabello, antes perfectamente peinado, mostraba canas que no habían estado allí antes. Sus ojos, usualmente duros y críticos, ahora parecían cansados y, ¿era eso arrepentimiento lo que Carolina veía en ellos? Carolina, dijo Roberto, levantándose lentamente. Su voz, normalmente fuerte y autoritaria, sonaba quebrada. Mi niña. Por un momento, padre e hija se miraron, años de malentendidos y expectativas no cumplidas entre ellos. Luego, para sorpresa de todos, Roberto dio un paso adelante y abrazó a Carolina. Lo siento, susurró, su voz ahogada por la emoción. Lo siento tanto, mi Carolina. Las lágrimas que Carolina había estado conteniendo finalmente se derramaron. Abrazó a su padre con fuerza, sintiendo como si años de tensión y dolor comenzaran a disolverse. La reunión que siguió fue intensa y emotiva. Roberto escuchó en silencio mientras Carolina y Alejandro contaban su historia. Hubo momentos de tensión, especialmente cuando Alejandro reveló la verdad sobre su encuentro inicial. Pero para sorpresa de Carolina, su padre no explotó de ira como ella temía. Entiendo por qué lo hiciste, dijo Roberto, dirigiéndose a Alejandro. No lo apruebo, pero entiendo la desesperación que lleva a un hombre a tomar decisiones cuestionables. Lo que me importa es cómo has tratado a mi hija desde entonces. Volviéndose hacia Carolina, Roberto tomó sus manos. He cometido muchos errores, Carolina. Te presioné demasiado, intenté moldearte según mis expectativas en lugar de ver y apreciar la maravillosa mujer que eres. Puedo entender por qué sentiste que tenías que huir. Pero quiero que sepas que te amo, siempre te he amado, aunque no haya sabido demostrarlo correctamente. Las palabras de su padre, tan inesperadas y sinceras, conmovieron profundamente a Carolina. Papá, yo, también lo siento. Siento haber huido, siento no haber confiado en que pudieras entender. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó Roberto. Todos nosotros. Como una familia. Carolina miró a Alejandro, quien asintió con una sonrisa de apoyo. Me gustaría eso, papá, respondió, sintiendo como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y reconciliaciones. Beatriz, aunque inicialmente distante, eventualmente abrazó a su hermana menor con lágrimas en los ojos. La familia Albuquerque comenzó el largo proceso de sanar heridas antiguas y construir nuevos puentes de entendimiento. Alejandro, por su parte, se ganó gradualmente el respeto de Roberto. El magnate, impresionado por la determinación y el amor que Alejandro había demostrado por Carolina, decidió darle una oportunidad. Incluso ofreció ayuda para revitalizar la empresa de Alejandro, viendo en él no solo al hombre que amaba a su hija, sino también a un potencial socio de negocios. Una noche, mientras Carolina y Alejandro paseaban por los jardines de la mansión Albuquerque, se detuvieron en el mismo balcón donde se habían conocido meses atrás. Es increíble cómo han cambiado las cosas, reflexionó Carolina, mirando las estrellas. Alejandro la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos. Cuando nos conocimos aquí, nunca imaginé que terminaríamos así. Carolina se giró en sus brazos, mirándolo a los ojos. ¿Te arrepientes de algo? Alejandro negó con la cabeza. De nada. Cada decisión, cada momento, nos ha traído hasta aquí. Y aquí, contigo, es exactamente donde quiero estar.
Se besaron bajo la luz de la luna, el mismo escenario de su primer encuentro, ahora testigo de su amor fortalecido por las pruebas y el tiempo. Mientras regresaban al interior de la mansión, donde su familia los esperaba para la cena, Carolina reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida en los últimos meses. De sentirse atrapada y sin valor, había encontrado su fuerza interior, había luchado por su amor y había redescubierto el significado de la familia. El futuro aún era incierto, pero ahora lo enfrentaba con esperanza y determinación. Con Alejandro a su lado y el apoyo renovado de su familia, Carolina sabía que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. La noche avanzaba, llena de risas y conversaciones, la familia Albuquerque finalmente unida en amor y comprensión. Y en medio de todo, Carolina sonreía, agradecida por el camino que la había llevado a este momento de felicidad y plenitud. Un año había pasado desde aquella noche en que Carolina y Alejandro regresaron a la mansión Albuquerque, enfrentando sus miedos y reconstruyendo puentes que creían destruidos para siempre. La vida había dado un giro completo, trayendo consigo cambios que nadie hubiera imaginado posibles. La mansión, una vez fría y opresiva para Carolina, ahora rebosaba de vida y calidez. Las risas llenaban los pasillos, y el aroma de comida casera a menudo flotaba desde la cocina, donde Doña Rosa, la nueva cocinera, preparaba deliciosos platillos que unían a la familia alrededor de la mesa. Era nuevamente el cumpleaños de Roberto Albuquerque, pero esta vez, la celebración tenía un significado completamente diferente. Ya no era un evento ostentoso diseñado para impresionar a la alta sociedad, sino una reunión íntima y cálida de familia y amigos cercanos. Carolina se despertó temprano esa mañana, los rayos del sol filtrándose a través de las cortinas de su antigua habitación, ahora renovada y llena de toques personales que reflejaban su verdadera personalidad. Alejandro dormía pacíficamente a su lado, una sonrisa suave en sus labios. Con cuidado de no despertarlo, Carolina se levantó y se dirigió al balcón. La vista de los jardines en flor la recibió, trayendo consigo recuerdos de aquella noche fatídica en que conoció a Alejandro. ¿Quién hubiera imaginado entonces el viaje que les esperaba? Buenos días, hermosa, la voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Se giró para verlo apoyado en el marco de la puerta del balcón, su cabello despeinado y una sonrisa adormilada en su rostro. Buenos días, respondió Carolina, acercándose para darle un beso. ¿Listo para el gran día? Alejandro asintió, rodeándola con sus brazos. Listo para cualquier cosa, siempre que esté contigo. Bajaron juntos a desayunar, encontrando a la familia ya reunida en el comedor. Roberto, sentado a la cabecera de la mesa, los recibió con una sonrisa cálida, tan diferente de la expresión severa que solía llevar en el pasado. Aquí están los tortolitos, exclamó Beatriz, guiñándoles un ojo. La relación entre las hermanas había florecido en el último año, la rivalidad del pasado reemplazada por un vínculo fuerte y amoroso. Valentina, que ahora dirigía gran parte de los negocios familiares junto con Roberto, levantó su taza de café en un brindis silencioso. Su apoyo había sido fundamental en la reconciliación de la familia, y ahora era un pilar de fuerza y sabiduría para todos. El desayuno transcurrió entre risas y conversaciones animadas. Carolina observaba a su alrededor, maravillada por el cambio. Su padre, una vez distante y crítico, ahora bromeaba con Alejandro sobre los desafíos de su último proyecto conjunto. Beatriz y Valentina discutían planes para expandir la fundación benéfica que habían iniciado, buscando formas de retribuir a la comunidad que los había apoyado durante tantos años. Después del desayuno, todos se dispersaron para prepararse para la fiesta de la noche. Carolina y Alejandro salieron a dar un paseo por los jardines, disfrutando de un momento de tranquilidad antes del ajetreo de la celebración. ¿Puedes creer cómo han cambiado las cosas?, preguntó Carolina, entrelazando sus dedos con los de Alejandro. Él sonrió, besando suavemente su mano. A veces me cuesta creerlo. Pero cada mañana me despierto agradecido por esta segunda oportunidad que nos ha dado la vida. Se detuvieron frente a una fuente, el mismo lugar donde años atrás Carolina solía sentarse a soñar con una vida diferente. «Sabes», dijo ella, «solía venir aquí y desear poder escapar, ser alguien diferente en algún lugar lejano.
Ahora me doy cuenta de que la verdadera libertad estaba en ser yo misma, aquí mismo. Alejandro la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. Has recorrido un largo camino, mi amor. Todos lo hemos hecho. Mientras regresaban a la casa, vieron a Roberto caminando hacia ellos. El patriarca de los Albuquerque lo saludó con una sonrisa, pero Carolina notó un brillo especial en sus ojos. Carolina, Alejandro, dijo Roberto, hay algo que quiero mostrarles antes de la fiesta. Los guió hasta su estudio, una habitación que una vez había sido el símbolo del poder y la distancia emocional de Roberto. Ahora, sin embargo, las paredes estaban adornadas con fotos familiares, incluyendo varias de Carolina y Alejandro. Roberto se dirigió a su escritorio y sacó un sobre. He estado pensando mucho en el futuro, comenzó, su voz cargada de emoción. En el legado que quiero dejar, no solo en los negocios, sino en nuestra familia. Abrió el sobre y sacó unos documentos. Estos son los papeles para una nueva fundación. Quiero que ustedes dos la dirijan. Su objetivo será ayudar a jóvenes emprendedores, especialmente aquellos que, como tú, Alejandro, tienen grandes ideas pero carecen de recursos. Carolina y Alejandro se miraron, sorprendidos y emocionados. Papá, esto es increíble, dijo Carolina, sintiendo que las lágrimas se formaban en sus ojos. Roberto sonrió, una expresión de orgullo y amor en su rostro. Ustedes me enseñaron el valor de dar segundas oportunidades, de ver más allá de las apariencias. Quiero que este sea mi legado, uno que ustedes puedan continuar y expandir. Abrazaron a Roberto, las palabras insuficientes para expresar la gratitud y el amor que sentían en ese momento. La fiesta de cumpleaños esa noche fue una celebración de vida, amor y nuevos comienzos. Amigos cercanos y familiares se reunieron en los jardines de la mansión, iluminados por suaves luces y el brillo de las estrellas. Durante la cena, Roberto se puso de pie para hacer un brindis. Hace un año, comenzó, su voz resonando en el silencio expectante, creía que lo había perdido todo. Mi hija había huido, mi familia estaba fracturada, y me di cuenta de que el éxito en los negocios significaba poco sin el amor de los que me rodean. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros de sus seres queridos. Pero la vida me dio una segunda oportunidad. Nos dio a todos una segunda oportunidad. Y estoy eternamente agradecido por ello. Levantó su copa. Por la familia, por el amor y por los nuevos comienzos. Que nunca olvidemos el valor de la comprensión, el perdón y el amor incondicional. Todos levantaron sus copas, el tintineo del cristal mezclándose con las voces emocionadas que repetían el brindis. Más tarde esa noche, cuando la fiesta comenzaba a menguar, Carolina y Alejandro se escabulleron hacia el balcón donde todo había comenzado. La luna llena bañaba los jardines en una luz plateada, creando una atmósfera mágica. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando la mirada pensativa de Carolina. Ella sonrió, apoyándose en él. En cómo la vida da vueltas. Hace poco más de un año, estaba aquí mismo, sintiéndome perdida y sola. ¿Y ahora? Y ahora estás aquí conmigo, completó Alejandro, besando suavemente su frente. Carolina asintió. Contigo, con mi familia, sintiéndome amada y valorada por quien soy realmente. Es más de lo que jamás me atreví a soñar. Alejandro tomó sus manos, girándola para que lo mirara. Carolina, dijo, su voz suave pero llena de emoción, este año ha sido el más increíble de mi vida. Has transformado mi mundo de maneras que nunca creí posibles. Y quiero pasar el resto de mi vida haciéndote tan feliz como tú me haces a mí. Con esas palabras, Alejandro se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. El corazón de Carolina dio un vuelco al ver el hermoso anillo que contenía. Carolina Albuquerque, dijo Alejandro, sus ojos brillando con amor y esperanza, ¿me harías el extraordinario honor de casarte conmigo? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carolina mientras asentía, incapaz de hablar por la emoción. Sí, logró decir finalmente, sí, 1000 veces sí. Alejandro deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie, atrayéndola hacia un beso apasionado. Cuando se separaron, ambos reían y lloraban de felicidad. El sonido de aplausos los sorprendió.
Se giraron para ver a toda la familia Albuquerque de pie en la entrada del balcón, sonriendo y celebrando. Finalmente, exclamó Beatriz, corriendo para abrazar a su hermana. Roberto se acercó, abrazando primero a Carolina y luego a Alejandro. Bienvenido oficialmente a la familia, hijo, dijo, su voz cargada de emoción. Mientras la familia los rodeaba con abrazos y felicitaciones, Carolina miró a Alejandro, su corazón rebosante de amor y gratitud. Habían recorrido un largo camino, enfrentado numerosos obstáculos, pero su amor había prevalecido, transformando no solo sus vidas, sino las de todos a su alrededor. La noche avanzaba, llena de risas, música y la promesa de un futuro brillante. Carolina, rodeada por el amor de su familia y su prometido, sabía que este era solo el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en su vida. Una vida que, finalmente, era completamente suya, llena de amor, propósito y la libertad de ser ella misma. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Carolina y Alejandro compartieron otro beso, sellando su promesa de un futuro juntos. La historia de la hija fea del millonario había llegado a su fin, dando paso a la historia de una mujer fuerte, amada y realizada, lista para escribir su propio cuento de hadas, uno lleno de amor verdadero, comprensión y segundas oportunidades. Y así, con el amor de Alejandro y el apoyo renovado de su familia, Carolina se preparaba para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que, pasara lo que pasara, nunca más estaría sola.